¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero se encuentren súper bien. Yo aquí estoy trayéndoles el 8º capítulo del libro La Estrategia del Océano Azul, llamado Incorporar la ejecución a la estrategia. Una compañía no es solo la alta gerencia y tampoco la gerencia media. Una compañía está constituida por todas las personas que la integran, desde la cúpula hasta la base. Y es solo cuando todos los miembros de la organización se solidarizan alrededor de una estrategia para bien o para mal, que una compañía se destaca como ejecutora contundente. Un paso importante para esa finalidad es vencer las barreras organizacionales que obstaculizan la ejecución de la estrategia. Es la manera de eliminar los obstáculos que pueden dar al traste hasta con la mejor de las estrategias. Pero, en últimas, es preciso invocar la base más fundamental de la acción, las actitudes y el comportamiento de la masa de personas que componen la organización. Es necesario crear una cultura de confianza y compromiso que motive a la gente a ejecutar la estrategia acordada, no de dientes para afuera, sino de espíritu. Los corazones y las mentes deben alinearse con la estrategia, de tal manera que cada persona la haga suya voluntariamente, movida por el deseo de aplicarla motu propio, y no por considerarla una obligación. Este desafío cobra mayores proporciones cuando se trata de la estrategia del Océano Azul. El pánico comienza a crecer cuando las personas sienten que se les empuja a salir de su zona de comodidad y cambiar la manera como han venido haciendo las cosas desde siempre. Se preguntan, ¿cuál es la verdadera razón de este cambio? ¿Dice la verdad la alta gerencia cuando habla de construir el crecimiento futuro mediante un cambio de trayectoria estratégica? ¿O sencillamente busca hacernos redundantes para que nosotros busquemos la salida? Mientras más lejos se encuentren los empleados de la cúpula y mientras más escasa haya sido su participación en la creación de estrategias, mayor será el pánico. En las primeras filas, precisamente en el nivel en el cual tendrá que ejecutarse la estrategia, día a día, pueden generarse resentimiento entre las personas, pues sienten caer sobre ellas el peso de la estrategia sin que nadie se hubiera preocupado por averiguar lo que pensaban o sentían. Justo cuando se cree haber hecho todo bien, puede estallar un problema en el mismo frente de batalla. Eso nos trae al 6º principio de la estrategia del Océano Azul. A fin de construir la confianza y el compromiso entre las filas e inspirar su cooperación voluntaria, es preciso incorporar la ejecución a la estrategia desde un principio. Este principio permite minimizar el riesgo de la desconfianza, la falta de cooperación y hasta el sabotaje. Este riesgo gerencial vale tanto en los océanos rojos como en los azules, pero es más pertinente cuando se trata de ejecutar la estrategia del Océano Azul, porque el grado necesario de cambio es significativo. Por consiguiente, es esencial minimizar ese riesgo al ejecutar las estrategias de Océano Azul. Las compañías deben ir más allá de los medios tradicionales del garrote y la zanahoria. Deben aplicar un proceso equitativo al desarrollar y ejecutar la estrategia. Nuestra investigación demuestra que el proceso equitativo es la variable clave que distingue los movimientos estratégicos exitosos de aquellos que han fracasado. La presencia o ausencia del proceso equitativo puede ayudar a lograr los mejores esfuerzos por implantar una estrategia de Océano Azul. Subtítulo: un proceso deficiente puede arruinar la ejecución de la estrategia. Tomemos como ejemplo la experiencia de una compañía líder en el mundo en el suministro de enfriadores líquidos a base de agua para la industria metalmecánica. La llamaremos Luber. En la industria metalmecánica hay numerosos parámetros de procesamiento, razón por la cual hay centenares de tipos de enfriadores entre los cuales escoger. El proceso de elegir el enfriador apropiado es delicado. Primero, es necesario probar los productos en las máquinas de producción antes de hacer la compra. Y la lógica sobre la cual descansa la decisión no siempre es clara. Hay que inactivar las máquinas e incurrir en costos durante las pruebas, lo cual es caro, tanto para los clientes como para el Uber. A fin de ofrecer a sus clientes un salto cualitativo en valor, Luber diseñó una estrategia encaminada a eliminar la complejidad y los costos de la fase de prueba, valiéndose de inteligencia artificial,
desarrolló un sistema experto mediante el cual redujo la tasa de fallas en la selección de los enfriadores a menos de un 10%, cuando el promedio de la industria era del 50%. El sistema redujo también el tiempo de inactividad de las máquinas, facilitó el manejo del enfriador y mejoró la calidad general de las piezas producidas. Además, el proceso de venta se simplificó drásticamente para el Uber, con lo cual los vendedores pudieron tener más tiempo para conseguir ventas nuevas y recortar los costos por venta. Sin embargo, este movimiento estratégico de innovación en valor encaminado a beneficiar a todo el mundo estaba condenado a fracasar desde el comienzo. No fue que la estrategia no fuera buena o que el sistema experto no funcionara. Funcionó a las 1000 maravillas, pero la estrategia estaba condenada porque los vendedores se pusieron en su contra. Al no haber participado en el proceso de desarrollo de la estrategia y no conocer el razonamiento sobre el cual se basaba el cambio, los representantes de ventas vieron el sistema experto desde un ángulo que nunca se les pasó por la mente a los integrantes del equipo de diseño o del equipo de gerencia. Para ellos, era una amenaza directa contra el que consideraban su aporte más valioso. Hacer ensayos durante la fase de prueba para encontrar el enfriador apropiado entre la larga lista de posibles candidatos. Nunca apreciaron los beneficios extraordinarios que obtendrían, como tener una manera de evitar la parte más complicada de su trabajo, tener más tiempo para conseguir más ventas y conseguir más contactos a través de su mayor presencia en la industria. Las ventas jamás despegaron porque los vendedores se sentían amenazados y muchas veces minaban la credibilidad del sistema experto al expresar dudas sobre su eficacia delante de los clientes. Tras maldecir su arrogancia y aprender de mala manera la importancia de ocuparse del riesgo gerencial, desde el comienzo por medio del proceso correcto, la gerencia se vio en la necesidad de retirar el sistema experto del mercado y dedicarse a recuperar la confianza de sus representantes de ventas. Subtítulo: El poder del proceso equitativo. ¿En qué consiste entonces el proceso equitativo? ¿Y de qué manera facilita la incorporación de la ejecución a la estrategia misma? La equidad o la justicia ha sido tema de preocupación de escritores y filósofos desde tiempos inmemorables. Pero la teoría del proceso equitativo se origina en el trabajo de dos sociólogos, John W. Thibaut y Lawrence Walker. A mediados de los años 70, combinaron su interés por la psicología de la justicia con el estudio del proceso, lo cual dio origen al término justicia procesal. Se centraron en su análisis en el ámbito jurídico a fin de tratar de comprender qué es aquello que hace que la gente confíe en el sistema legal y cumpla con las leyes, sin que se le obligue a hacerlo. A través de su análisis llegaron a la conclusión de que a las personas les interesa tanto la justicia del proceso, a través del cual se genera un resultado, como el resultado mismo. La satisfacción con el resultado y el compromiso de la gente frente a él era mayor en los casos en los cuales se ejercía la justicia procesal. El proceso equitativo es la manifestación de la teoría de la justicia procesal en el campo de la gerencia. Al igual que en la situación jurídica, el proceso equitativo permite incorporar la ejecución a la estrategia al propiciar la aceptación de la gente desde un principio. Cuando se cumple el proceso equitativo durante la construcción de la estrategia, la gente percibe que el campo de juego está nivelado, lo cual induce a la cooperación voluntaria cuando llega el momento de ejecutar las decisiones estratégicas resultantes. La cooperación voluntaria no es simplemente una ejecución mecánica, según la cual las personas hacen apenas lo necesario. Implica ir más allá del llamado del deber y aportar energía e iniciativa para reforzar las habilidades, llegando incluso a sacrificar el interés personal a fin de ejecutar las estrategias resultantes. En la figura 8.1 se ilustra la relación causal observada entre el proceso equitativo, las actitudes y el comportamiento. Los tres principios del proceso equitativo. Hay tres elementos que definen el proceso equitativo y que se refuerzan entre sí: la participación, la explicación y las expectativas claras. Trátese de los altos ejecutivos o de los empleados de la bodega. Todos esperan que estos tres elementos estén presentes:
Los hemos denominado los 3 principios del proceso equitativo. La participación se refiere al hecho de involucrar a las personas en las decisiones estratégicas que las afectan, solicitándoles sus ideas y permitiéndoles refutar los méritos de las ideas y de los supuestos de los demás. Al permitir la participación, la gerencia comunica su respeto por el individuo y por sus ideas. Al fomentar la controversia, la reflexión se agudiza y se crea una mejor dinámica del saber colectivo. La participación da lugar a mejores decisiones estratégicas de parte de la gerencia y a un mayor compromiso de todos los involucrados frente a dichas decisiones. La explicación se refiere a que todas las personas involucradas y afectadas deben comprender la razón por la cual se toman las decisiones estratégicas definitivas. Cuando los gerentes explican el razonamiento sobre el cual se basan las decisiones, las personas quedan tranquilas al saber que se han tomado en cuenta sus opiniones y que las decisiones son imparciales y se toman para beneficio de la compañía en general. La explicación les permite a los empleados confiar en las intenciones de los gerentes, aunque sus ideas no hayan prosperado. También crea un círculo de retroalimentación a través del cual se fortalece enormemente el aprendizaje. Para que haya claridad con respecto a las expectativas, una vez establecida la estrategia, los gerentes deben comunicar claramente las reglas del juego. Aunque las expectativas sean exigentes, los empleados deben saber desde un principio cuáles son los parámetros según los cuales se les ha de juzgar y cuáles los castigos por no cumplir. ¿Cuáles son las metas de la nueva estrategia? ¿Cuáles son los nuevos objetivos y etapas? ¿Quién es responsable de qué? En un proceso equitativo, es menos importante la naturaleza de las metas, las expectativas y las responsabilidades que el hecho de que todo el mundo las comprenda claramente. Cuando las personas comprenden con claridad lo que se espera de ellas, se minimizan los favoritismos y las maniobras políticas, y las personas pueden concentrar sus esfuerzos en ejecutar la estrategia lo antes posible. Tomados colectivamente, estos 3 criterios conducen a una percepción de justicia frente al proceso. Esto es importante porque esa percepción no nace cuando se aplica apenas un subconjunto de estos criterios. Subtítulo: Historia de 2 fábricas. ¿Cómo operan los 3 principios del proceso equitativo para incidir sobre la ejecución de la estrategia en el corazón de la organización? Consideremos la experiencia de un fabricante de sistemas de ascensores, al que denominaremos Elco. A finales de los años 80, declinaron las ventas de la industria de los ascensores. La oferta excesiva de espacios de oficina generó en algunas ciudades grandes de los Estados Unidos una tasa de desocupación hasta el 20%. Ante el descenso de la demanda en el mercado, nació Elco. Decidió ofrecer a los compradores un salto cualitativo en valor y una reducción simultánea de sus costos a fin de crear nueva demanda y dejar lejos a la competencia. Como parte de su esfuerzo de crear y ejecutar una estrategia de Océano Azul, la compañía se dio cuenta que debía reemplazar su sistema de producción en lotes por un esquema celular a través del cual unos equipos de trabajo autónomos pudieran lograr un desempeño superior. El equipo gerencial llegó a un acuerdo y se dispuso a arrancar. Para poner en marcha este elemento clave de su estrategia, el equipo optó por el camino aparentemente más rápido e inteligente. Primero, instalaría el nuevo sistema en la planta de Elco, en Chester, y después en la segunda planta de la compañía en Hyde Park. La lógica era sencilla. En la planta de Chester, las relaciones con los empleados eran ejemplares, hasta el punto de que los trabajadores habían invalidado a su propio sindicato. La gerencia estaba segura de poder contar con la cooperación de los empleados para ejecutar el cambio estratégico en su proceso de producción. Según lo manifestara la compañía, eran la fuerza laboral ideal. El siguiente paso era llevar al proceso a la planta de Hyde Park, donde se esperaba resistencia entre este cambio y cualquier otro, a causa de la fuerte posición del sindicato. La gerencia contaba con que la ejecución cobrara suficiente impulso en Chester como para tener repercusiones positivas en Hyde Park. La teoría era buena. Sin embargo, las cosas tomaron un giro inesperado en la práctica.
La introducción del nuevo proceso de producción en la planta de Chester no tardó en desencadenar el orden y la rebelión. A los pocos meses, el desempeño, tanto en materia de calidad como de costos, caía en picada. Se hablaba de revivir el sindicato, viendo que había perdido el control. El gerente de la planta, desesperado, tuvo que solicitar ayuda al psicólogo industrial de Elko. Por su parte, la planta de Hyde Park, pese a su fama de resistencia, había aceptado el cambio estratégico en el proceso de producción. El gerente de la planta de Hyde Park vivía a la expectativa, esperando el día en que se viniera abajo el proyecto, pero eso nunca sucedió. Hasta en los casos en que las decisiones no eran del agrado de los empleados, estos sentían que habían recibido un trato justo, de manera que participaron voluntariamente en la ejecución rápida del nuevo proceso de producción, el cual era uno de los componentes centrales de la nueva estrategia. Un análisis más detenido de la manera como se dio el cambio estratégico en las dos plantas revela las razones de esta aparente anomalía. En la planta de Chester, los gerentes de Elko violaron los 3 principios básicos del proceso equitativo. Primero, no pidieron la participación de los empleados en las decisiones estratégicas que los afectaban directamente. Al no tener experiencia con los esquemas de producción por células, Elko contrató una compañía consultora para diseñar el plan maestro para la conversión. Los consultores recibieron instrucciones de trabajar rápidamente y provocar la mínima perturbación posible a los empleados a fin de lograr la ejecución con la mayor prontitud y el menor sufrimiento posible. Los consultores se ciñeron a las instrucciones. Cuando los empleados de Chester llegaron a trabajar, encontraron en la planta a unos extraños que no solo vestían diferente, traje oscuro, camisa blanca y corbata, sino que además hablaban entre ellos en voz baja. A fin de minimizar la interferencia, se abstenían de hablar con los empleados y se dedicaban a ir y venir detrás de la gente tomando notas y dibujando diagramas. Corrió el rumor de que cuando los empleados se iban para sus casas en la tarde, esas mismas personas se apoderaban de la planta, usurpaban las estaciones de trabajo y sostenían discusiones acaloradas. Durante todo ese tiempo, el gerente de la planta se ausentó con mucha frecuencia, puesto que pasaba más tiempo en reuniones con los consultores, en las oficinas principales de Elko, las cuales se habían programado lejos de la planta, para no distraer a los empleados. Pero su ausencia produjo el efecto contrario. Los rumores se intensificaron cuando aumentó la inquietud de los empleados al ver que el capitán de su barco aparentemente los abandonaba. Todo el mundo estaba seguro de que los consultores estaban ahí para reducir el tamaño de las operaciones y de la planta. Pensaban que estaban a punto de perder sus empleos. El hecho de que el gerente de la planta estuviera siempre ausente, sin ninguna explicación, solo podía significar que los estaba evitando y que la gerencia estaba tratando de jugar una mala pasada. La confianza y el compromiso en la planta de Chester se deterioraron rápidamente. No tardaron en comenzar a circular recortes de prensa acerca de otras plantas del país que se habían cerrado con ayuda de consultores. Los empleados se sentían víctimas inminentes de las intenciones ocultas de la gerencia de reducir las operaciones y llevar a la gente a deshacerse de su propio empleo. La verdad era que los gerentes de Elko no tenían intenciones de cerrar la planta. Deseaban reducir el desperdicio y liberar personal con el propósito de producir ascensores de mejor calidad a un costo menor a fin de aventajar a la competencia. Pero no había manera de que los empleados supieran eso. Los gerentes de Chester tampoco explicaron la razón por la cual se estaban tomando las decisiones estratégicas de esa manera y lo que esas decisiones representaban para las carreras de los empleados y los métodos de trabajo. La gerencia reveló el plan maestro para el cambio en una sesión de media hora con los empleados, quienes se enteraron de que la manera como habían venido trabajando tradicionalmente se eliminaría y se reemplazaría por algo denominado manufactura celular. Nadie explicó el porqué de la necesidad de un cambio estratégico, la razón por la cual la compañía debía apartarse de la competencia para estimular nueva demanda, ni la razón por la cual el cambio del proceso de producción era un elemento clave de esa estrategia. Los empleados quedaron estupefactos, sin comprender el razonamiento sobre el cual se apoyaba el cambio. Los gerentes interpretaron su silencio como señal de aceptación
y olvidaron cuánto tiempo habían necesitado ellos mismos unos meses atrás para aceptar la idea de cambiar al proceso celular de producción a fin de ejecutar la nueva estrategia. Con el plan maestro en sus manos, la gerencia comenzó a reorganizar rápidamente la planta. Cuando los empleados preguntaron cuál era el propósito de la nueva disposición, la respuesta fue: para mejorar la eficiencia. Los gerentes no tuvieron tiempo de explicar por qué era necesario mejorar la eficiencia, y además no deseaban preocupar a los empleados, pero por la falta de una noción racional sobre lo que les estaba sucediendo, algunos empleados comenzaron a enfermarse cuando llegaban al trabajo. Los gerentes también olvidaron aclarar lo que se esperaría de los empleados bajo el nuevo proceso de producción. Les informaron que ya no se les calificaría con base en su desempeño individual, sino según su desempeño como integrantes de una célula. Les dijeron que los empleados más veloces y experimentados tendrían que compensar la lentitud de sus colegas menos experimentados, pero no ahondaron en la explicación. Los gerentes no explicaron claramente la manera como debía funcionar el nuevo sistema celular. Esta violación de los principios del proceso equitativo minó la confianza de los empleados con respecto a la gerencia y al cambio de estrategia. El nuevo diseño a base de células representaba en realidad unos beneficios enormes para los empleados. Por ejemplo, sería más fácil programar las vacaciones y darles la oportunidad de ampliar sus destrezas y tener un trabajo más variado. Sin embargo, los empleados solo veían el lado negativo. Comenzaron a desfogar su temor y su ira entre ellos. Había peleas porque los empleados se negaban a ayudar a los perezosos incapaces de terminar su trabajo, o porque interpretaban los ofrecimientos de ayuda como intromisión respondiendo: este es mi trabajo, limítese a hacer el suyo. La fuerza laboral, modelo de Chester, se desintegraba. Por primera vez en la vida profesional del gerente de la planta, los empleados se negaban a obedecer y a cumplir con el trabajo asignado. Aunque me despidan. Sentían que ya no podían confiar en un gerente a quien antes todos querían, de tal manera que comenzaron a pasar por encima de él y a llevar sus quejas directamente al superior en la oficina principal. Por falta de un proceso equitativo, los empleados de la planta de Chester rechazaron la transformación y se negaron a cumplir con su parte en la ejecución de la nueva estrategia. En contraste con esto, la gerencia de la planta de Hyde Park respetó los 3 principios del proceso equitativo al implantar el cambio estratégico. Cuando los consultores llegaron a la planta, el gerente los presentó a todos los empleados. La gerencia integró a los empleados y solicitó su participación en una serie de reuniones generales, durante los cuales los ejecutivos de la oficina principal hablaron abiertamente del deterioro de las condiciones comerciales y la necesidad de cambiar la estrategia a fin de romper con la competencia y lograr al mismo tiempo un mayor valor a menor costo. Explicaron que habían visitado las plantas de otras compañías y se habían dado cuenta de cómo aumentaba la productividad con los sistemas celulares de producción. Explicaron que la implantación de esos sistemas serían un factor determinante para alcanzar el éxito con la nueva estrategia. Anunciaron una política de tiempo de adaptación a fin de calmar el temor natural de los empleados de ser despedidos. A medida que se fueron descartando los antiguos parámetros para medir el desempeño, los gerentes desarrollaron conjuntamente con los empleados los parámetros nuevos y establecieron las nuevas responsabilidades de cada una de las células operativas. Los empleados comprendieron claramente las metas y las expectativas. Al aplicar paralelamente los 3 principios del proceso equitativo, la gerencia se ganó la comprensión y el apoyo de los empleados de Hyde Park. Los empleados hablaban con admiración del gerente de la planta y se compadecían al ver las dificultades que tenían los gerentes de Elko al ejecutar la nueva estrategia e implantar el cambio en el sistema celular de producción. Concluyeron que había sido una experiencia necesaria y positiva que había valido la pena. Los gerentes de Elko aún consideran esta experiencia como la más dura de su carrera. Aprendieron que al personal del primer nivel le interesa tanto el proceso correcto como a los ejecutivos. Cuando se viola el proceso equitativo a la hora de diseñar e implantar estrategias, los gerentes pueden provocar que sus mejores empleados se conviertan en los peores, al sembrar en ellos la desconfianza y la resistencia frente a la estrategia cuya ejecución depende precisamente de ellos. Pero si aplican el proceso equitativo,
Los peores empleados pueden convertirse en los mejores y ejecutar hasta los cambios estratégicos más difíciles a base de compromiso y confianza. ¿Por qué es importante el proceso equitativo? ¿Por qué es importante el proceso equitativo para modelar las actitudes y el comportamiento de la gente? Concretamente, porque el éxito o el fracaso rotundo de un cambio estratégico depende de que se cumpla o no el proceso equitativo. Todo se reduce al reconocimiento intelectual y emocional. Desde el punto de vista emocional, las personas desean que se les reconozca su valor, no como mano de obra, personal o recursos humanos, sino como seres humanos merecedores de un trato justo y digno, como individuos valiosos independientemente de su posición jerárquica. Desde el punto de vista intelectual, las personas buscan el reconocimiento y reflexión sobre sus ideas y además que las consideren lo suficientemente intelectuales como para aceptarles las explicaciones acerca de lo que piensan. En nuestras entrevistas oímos reiteradamente expresiones como "eso vale para todas las personas a quienes conozco" o "todo el mundo desea sentir", y alusiones a las personas y los seres humanos. Eso refuerza la noción de que los gerentes deben reconocer el valor casi universal del reconocimiento intelectual y emocional emanado del proceso equitativo. Subtítulo: La teoría del reconocimiento intelectual y emocional. Al construir una estrategia, hay una estrecha relación entre la aplicación del proceso equitativo y el reconocimiento emocional e intelectual. Es la manera de demostrar con obras que hay un interés por mostrar aprecio y confianza en el individuo, y también una confianza profunda en su conocimiento, su talento y su pericia. Cuando las personas sienten que los demás reconocen su valor intelectual, están dispuestas a compartir su conocimiento. En efecto, se sienten inspiradas a dejar una impresión y a confirmar su valor intelectual mediante el aporte activo de sus ideas y el comportamiento de su saber. Asimismo, cuando hay reconocimiento emocional, las personas se sienten emocionalmente unidas a las estrategias e inspiradas a dar todo de sí mismas. En efecto, en el estudio clásico de Frederick Herzberg sobre la motivación, se determinó que el reconocimiento inspiraba una fuerte motivación intrínseca, la cual empujaba a las personas a hacer más de lo que se les pedía y cooperar voluntariamente. Por consiguiente, en la medida en que la percepción acerca del proceso equitativo conlleve un mensaje de reconocimiento intelectual y emocional, las personas estarán mejor dispuestas a dar de sí mismas y cooperar con el éxito de la organización en la ejecución de la estrategia. Sin embargo, existe otro lado de la moneda, al cual es preciso prestar igual o mayor atención: la violación del proceso equitativo y, por ende, no reconocer el valor intelectual y emocional del individuo. El patrón observado de pensamiento y comportamiento se puede resumir de la siguiente manera: si a las personas no se les trata de tal manera que sientan que su conocimiento es valorado, su reacción será de indignación intelectual y se negarán a compartir sus ideas y su conocimiento. Optarán por acaparar sus mejores instituciones y sus ideas más creativas e impedirán que ese nuevo conocimiento salga a la luz del día. Adicionalmente, rechazarán el valor intelectual de los demás. Es como si dijeran: ustedes no valoran mis ideas y por tanto yo no valoro las suyas y tampoco confío en sus decisiones estratégicas ni me interesan. Lo mismo sucede cuando no se reconoce el valor emocional de las personas, puesto que se enfadan y se niegan a poner energía en sus acciones. Optan por arrastrar los pies e ir en contra de la corriente hasta llegar al punto de sabotear las cosas, como sucedió en el caso de la planta de Elko. Esto por lo general lleva a los empleados a presionar para que las compañías den marcha atrás con respecto a las estrategias impuestas injustamente. Aunque las estrategias mismas sean buenas, vitales para el éxito de la compañía o benéficas para los empleados y los gerentes por igual, la falta de confianza en el proceso de construcción de la estrategia obliga a las personas a no confiar en el resultado. Así de grande es el poder emocional que un proceso equitativo puede provocar.
En la figura 8.2 aparece el patrón causal observado, el proceso equitativo y la estrategia del océano azul. El compromiso, la confianza y la cooperación voluntaria no son simplemente actitudes o comportamientos, son capital intangible. Cuando hay confianza, las personas confían más en las intenciones y las actuaciones de los demás. Cuando hay compromiso, las personas hasta se sienten dispuestas a sacrificar sus intereses personales para bien de la compañía. Los gerentes de las compañías que han tenido éxito en crear y ejecutar una estrategia de océano azul se apresuran a resaltar cuán importante fue el capital intangible para su éxito. Asimismo, los gerentes de las compañías que no han logrado ejecutar estrategias de océano azul dicen que la falta de ese capital contribuyó al fracaso. Son compañías que no lograron su cambio estratégico por falta de confianza y del compromiso de la gente. Cuando hay compromiso, confianza y cooperación voluntaria, las compañías pueden lograr una ventaja en velocidad, calidad y coherencia de su ejecución y cambiar sus estrategias rápidamente y a bajo costo. El interrogante más difícil de las compañías es cómo generar confianza, compromiso y cooperación voluntaria en los niveles más profundos de la organización. Es algo que no se logra si se repara la formulación de la estrategia de su ejecución. Aunque esta desconexión puede ser una de las cosas que distinguen el proceder de la mayoría de las compañías, también es distintivo de una ejecución lenta y cuestionable, cuyo seguimiento es apenas mecánico en el mejor de los casos. Claro está que los incentivos tradicionales del poder y el dinero, la zanahoria y el garrote, ayudan, pero no sirven para inspirar un comportamiento humano que vaya más allá de los resultados motivados por el interés egoísta de las personas. En los casos en que no es posible controlar con certeza el comportamiento, hay mucho espacio para el sabotaje y el arrastrar de los pies. Este dilema se evita si se aplica el proceso equitativo. Al organizar el proceso de formulación de la estrategia alrededor de los principios del proceso equitativo, es posible incorporar la ejecución de la estrategia en su formulación desde un comienzo. Cuando hay un proceso equitativo, la gente tiende a sentirse comprometida con la estrategia resultante, incluso cuando no la consideren favorable o perciban que es contraria a lo que consideran estratégicamente correcto para su unidad. Las personas reconocen que es necesario comprometerse y hacer sacrificios si desean construir una compañía sólida. Aceptan la necesidad de hacer sacrificios personales en el corto plazo a fin de promover los intereses de la corporación en el largo plazo. Sin embargo, esta aceptación está condicionada a la presencia de un proceso equitativo. Hemos visto operar esta dinámica independientemente del contexto en el cual se ejecute una estrategia de océano azul. Trátese del trabajo con un socio de una empresa mixta para contratar la producción de componentes externamente, de reorientar la fuerza de ventas, transformar el proceso de producción o reubicar en la India el centro de servicio al cliente de una empresa estadounidense. Hasta aquí termina nuestro capítulo número 8. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos muy pronto. Que tengan un bonito día.